viaje inesperado con Silo. Experiencia y testimonio. En los parques de estudio y reflexión. Margarita García. Ecuador. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Silo. Introducción. Entrego este relato como quien deja constancia de un viaje inesperado y profundamente revelador. Una experiencia insólita, guiada por Silo, vivida en el año 2020. No fue mi intención original escribirla, pero fueron numerosos los amigos, mensajeros, humanistas, simpatizantes del siloísmo, y también personas sensibles de otros caminos espirituales, quienes me instaron a hacerlo. Les debo este relato. A ellos, por su insistencia nacida del afecto, deseo sincero y la búsqueda interior, y a mí misma, por la necesidad de comprender y compartir la profundidad con la que los maestros tocan nuestras vidas. Silo, el maestro, entregó su existencia entera a la causa de una humanidad más despierta y solidaria. Lo que aquí expongo no es solo testimonio, sino también homenaje, un acto de gratitud por la siembra generosa que dejó en tantos corazones, transformándolos desde la filosofía viva del nuevo humanismo. Desde lo más íntimo de mi ser, sé que jamás lo olvidaré. Lo vivido dejó una gran huella, aún fresca, aún ardiente, que perdura más allá del tiempo. Este relato es también una invitación. Un viaje compartido. Los invito a caminar conmigo, a atravesar juntos el umbral del espacio y del tiempo, y adentrarnos en dimensiones sutiles donde el alma se reconoce. Que estas palabras nos sirvan para ampliar la mirada, para descubrir, o redescubrir, en los parques de estudio y reflexión no solo un proyecto importante y de gran repercusión, sino un símbolo de algo mayor, el despertar del parque interior, ese espacio sagrado que habita en lo profundo de cada uno, donde mora la sabiduría, la fuerza y la claridad. Y es que esta vivencia no lo considero como única e individual. Lo que narro trasciende lo personal. Comprendo que esa fue la intención de Silo. Lo siento, con certeza honda, como parte de una experiencia que pertenece a todos, porque todos somos humanidad. Solo así cobra sentido, solo así florece el verdadero propósito de lo que hoy comparto. Abre la mente y siente la paz en el corazón. ¿Recuerdas aquellos pedidos, aquellas ceremonias? ¿Dónde permitiste que la fuerza actuara libremente? Ahora, deja que el guía sea una revelación. Empecemos. En una noche cualquiera, cuando nada lo anunciaba, ocurrió algo inesperado. Mientras mi cuerpo físico reposaba en la cama de mi habitación, de pronto me di cuenta de que otra yo emergía desde lo profundo. Era como si una parte de mí fuera absorbida, impulsada a salir hacia otro plano. Era la misma, sí, pero a la vez distinta. Observaba desde fuera dos cuerpos similares, como espejos de una misma esencia. Ese otro yo flotaba, suspendida en el aire, libre de peso, como si la gravedad se hubiese desvanecido. Una sensación de ligereza absoluta me envolvía. Y, repentinamente, sin transición ni esfuerzo, ese cuerpo sutil se desplazó a una enorme distancia en apenas unos segundos. Asombrada, me encontré allí, de pie, reconociendo el lugar, la sala del Parque de Estudio y Reflexión de Guayabamba. ¿Qué hago aquí?, me pregunté, desconcertada. El encuentro con el guía. Sabía, con absoluta certeza, que estaba en dos lugares al mismo tiempo. No sentía miedo, ni inquietud alguna. Por el contrario, una calma inusual me envolvía, libre de dudas, lúcida ante la presencia de este doble, alma, cuerpo astral, que se manifestaba con nitidez. Desde esa conciencia expandida, observaba las paredes blancas, las bancas semicirculares de madera, la cúpula que coronaba la sala. Sí,
reconocía el lugar, era la sala del Parque Latitud Cero. Es el único parque que conocía en el cual solo había un monolito y la sala hace poco tiempo inaugurado. Sí me di cuenta que algo era distinto. Una atmósfera serena, penetrante, lo impregnaba todo. La iluminación era suave, casi etérea. Comprendí, sin necesidad de pensarlo, que me hallaba en otro espacio-tiempo, en una realidad distinta. Al poco rato, la silueta de un hombre comenzó a perfilarse frente a mí, borrosamente al principio. Luego, con mayor claridad, reconocí su figura. Me sorprendí, era Silo, de pie en el centro de la sala. Lo había visto muy pocas veces, apenas en alguna fotografía, y confieso que nunca le presté demasiada atención. Me había concentrado más en el mensaje que en el mensajero. Y sin embargo, allí estaba. No me pregunté si estaba vivo o muerto, ni cómo había llegado ni por qué nos encontrábamos en ese lugar. Nada de eso me preocupaba. Me sentía serena, en confianza. Hasta ese momento, Silo había sido para mí un pensador lúcido, un intelectual con inclinaciones espirituales, un filósofo con mirada humanista. Eso creía, hasta que comenzamos a dialogar. Aquella imagen de hombre serio, distante y sabio empezó a desmoronarse. Lo que apareció ante mí fue otro ser, alguien sencillo, alegre, relajado, paciente para escuchar, generoso al compartir su conocimiento. Lo vi, por primera vez, como un ser profundamente humano. No el autor de numerosos libros ni el referente de una corriente espiritual, sino un hombre trascendido, cercano, entrañable. Desde ese momento, se convirtió en un maestro. En mi guía. El ambiente era tan sereno que no necesitábamos palabras. La comunicación no fue verbal. Se produjo a partir de ese momento otra forma de comunicación, una conexión mental y emocional, pensamiento a pensamiento, corazón a corazón. Una sintonización plena. Sin duda, era lo que conocemos como telepatía. El segundo parque, La Reja. En algún momento, sin transición, pasé de una experiencia a otra. Nos trasladamos de inmediato hacia otro parque. Nunca lo había visitado antes, pero recuerdo vívidamente su verdor, los árboles, la disposición armoniosa de sus elementos. En poco tiempo nos encontramos en una nueva sala. Me llamó la atención el entorno, lo que veía no eran objetos comunes, sino energías organizadas que tomaban formas visibles. Silo me indicó que mirara con mayor atención. Y entonces supe que mi visión se había expandido, amplificado, más allá de lo usual. A lo largo de este viaje, cada pregunta que formulaba apenas era pronunciada internamente y ya la respuesta llegaba. Nuestro diálogo era intenso, vibrante. A veces él respondía a mis dudas, otras, hablaba largamente y capturaba mi atención con explicaciones que se desplegaban junto a experiencias vividas. Era un recorrido vertiginoso por distintos estados, lugares, niveles de conciencia, todo con plena lucidez. Al observar con detalle la nueva sala, noté que en su interior flotaban varias esferas suspendidas en el aire, cada una siguiendo secuencias precisas de movimiento. Eran cúmulos de pensamientos, emociones y energías similares, cada uno con una vibración luminosa y cromática distinta. Comprendí que algunas de esas esferas contenían paz, otras irradiaban amor, compasión. Mientras tanto, otras más pequeñas y menos luminosas albergaban tristeza, ira, miedo, preocupación. Cada grupo de esferas vibraba, se expandía y se contraía, orbitando dentro de un conjunto mayor, desplazándose en forma circular, con movimientos que parecían ir en dirección opuesta para luego retornar a su centro. El núcleo de la sala actuaba como un punto de gravedad, atrayéndolo y organizando todas esas esferas dentro de ese lugar.
y entonces supe, no por deducción, sino por comprensión directa, que esas esferas eran creaciones humanas. Cada persona que entraba en la sala, consciente o no, dejaba su huella energética, generando esos campos de vibracionales esféricas. Eran memorias vivas, pulsantes como lo confirmaría Silo. Debajo del piso, bajo la superficie de la Tierra, distinguí una estructura semicircular paralela, con tonos luminiscentes. Esa forma completaba la esfera total, la mitad visible arriba, la otra invisible abajo. Comprendí que ese diseño mantenía un equilibrio energético entre polos opuestos, positivo y negativo, dentro de un campo electromagnético mayor. La sala era, en sí misma, una esfera de luz viva, funcionando como una máquina sutil alimentada por las energías de todos quienes la frecuentaban, incluso sin saberlo. La visión cósmica. Sentía como todo el sitio generaba un tipo de vibración. La sala entera parecía respirar, pulsar con una energía viva. Entonces, Silo extendió su brazo y, sin pronunciar palabra, me indicó mentalmente que mirara hacia arriba. De pronto, el techo desapareció. Seguíamos en la misma sala, pero el cielo se había abierto. Lo que apareció ante mis ojos fue un nuevo paisaje, el cosmos. Un inmenso fondo oscuro, en movimiento, se desplegaba como un tapiz vivo. Ondas ascendían y descendían suavemente. Hilos sutiles, interconectados, unían esferas de luz que destellaban en tonos perlados, azulados, violáceos. Era como mirar un manto estelar hecho de conciencia. En ese instante, pensé, es como un cerebro gigante, y sus neuronas. Es una matriz, respondió Silo, sin que yo hubiera dicho nada en voz alta. No solo veía una imagen, percibía vida. Todo lo que flotaba ante mí estaba palpitando. Era otra forma de existencia, vibrando en la inmensidad del universo. Silo me explicó que ninguna experiencia humana, ningún pensamiento, emoción o acción, se pierde. Todo queda registrado en esa matriz cósmica, una biblioteca viva del espacio, activa, con existencia propia. Todo lo que ocurre en la Tierra es almacenado allí, en ese tejido inteligente del cosmos. Supe también que todas las salas del mundo estaban unidas entre sí, entrelazadas como una red energética planetaria, resonando en conjunto, sosteniéndose unas a otras en un tejido invisible de información. Estaba completamente receptiva. Sus palabras me llegaban con fuerza. Algunas eran enseñanzas nuevas, otras confirmaban intuiciones profundas, y muchas abrían puertas a comprensiones que antes solo rozaba de forma vaga. Mi mente se volvió una grabadora afinada, registraba cada experiencia, cada fragmento de sabiduría, como si se activara un archivo nuevo, clarificador, dentro de mí. Meses más tarde, comprendería que ese segundo parque que visité era La Reja, en Argentina. El tercer parque, Manantiales. Fue en este tercer parque donde aprendí sobre el manejo de las energías y el uso consciente de la fuerza. Ahora nos encontrábamos en círculo varias personas a quienes no identificaba. Silo, con su presencia serena y segura, nos guiaba en ejercicios prácticos. Nos invitaba a mirar hacia adentro, a sentir los centros vitales del cuerpo y a percibir la información que almacenaban en ellos como pequeñas estructuras con formas geométricas. Aprendíamos a equilibrar, a reorganizar esa energía vital desde la fuerza que resonaba o sintonizaba con la conciencia integral del ser. La fuerza nos permitía ver, sí, ver con claridad interna, y también intervenir en esos campos sutiles. Frente a frente, cada uno de los participantes observaba al otro, intentando leer en su cuerpo energético los bloqueos, las formas de luz, las áreas activas o pasivas. Algunas geometrías se movían fluidamente, otras parecían estáticas, como si aguardaran ser activadas.
Algunas irradiaban un brillo armónico, saludable, otras eran más densas, apagadas. Realizábamos lo que podría describirse como un diagnóstico energético conjunto, un barrido visual similar a un escáner intuitivo, percibiendo el campo vital del entorno y de cada ser presente. No era solo una práctica de sanación, era un acto de armonización profunda, total. Silo caminaba lentamente entre nosotros, observando con atención. Indicaba cómo colocar las manos, cómo canalizar la energía correctamente. La fuerza que emanaba de las manos era como un puente. Si se manejaba adecuadamente, podía transferir, activar, transformar, sanar o ralentizar otras energías inarmónicas. Parecía fácil, pero requería atención y una transparente bondad con uno y el otro. La conexión y la fusión son esenciales. Escuchaba dentro de mí, como un eco suave. No estamos separados, somos una unidad, decía Silo. Concentrados, colocábamos las manos en diferentes posturas, movimientos sencillos, precisos, siguiendo las indicaciones de Silo. A cada gesto correspondía una intención, una dirección energética. Y mientras lo hacíamos, sentíamos la fuerza actuar también dentro de nosotros, reorganizando nuestros propios centros vitales. Las posturas para este trabajo energético, bajo la guía de Silo, fueron: 1. Los dos brazos extendidos. 2. Una mano en el corazón y la otra extendida. 3. Manos sobre la cabeza. 4. Delante y detrás de la frente con cada mano. 5. Dedo pulgar tocando el entrecejo asterisco. 6. Una mano sobre el corazón, la otra suelta. 7. Delante y detrás del corazón con cada mano. 8. Manos cerca de cada hombro. 9. Una sola mano en la espalda. 10. Desde el interior de los ojos. El tercer parque de estudio y reflexión lo identificaría después de algún tiempo como Manantiales, Chile. El cuarto parque Iguanco. El viaje continuaba. Sin transición, nos encontramos en un nuevo lugar, un paisaje árido, de colinas de arena dorada, donde el silencio era tan vasto como el horizonte. A lo lejos, apenas perceptible, llegaba el murmullo del mar. Estábamos en un desierto. Caminamos largo rato sin decir palabra, hasta que Silo se detuvo y se sentó sobre una suave elevación de arena. Me senté a su lado. A diferencia de la claridad diurna de los parques anteriores, aquí la noche envolvía todo. Un cielo profundo, cubierto de estrellas titilantes, nos observaba en silencio. La brisa era leve, casi inexistente. No muy lejos, distinguí la sala del parque, ubicada en un claro abierto, como un refugio sagrado bajo las constelaciones. En este lugar, el tiempo parecía haberse detenido. Todo fluía con una lentitud eriática y suave, sin apuros ni urgencias. Sus enseñanzas giraban en torno a la importancia del silencio, la observación, la atención consciente. Me hablaba de la necesidad de mirar hacia adentro, de ahondar en las profundidades de uno mismo. Silo se comunicó mentalmente también para hablarme de los sueños. Recuerdo que señalaba cómo los seres humanos vivimos inmersos en un ruido constante, mental, emocional, energético. Y como esa dispersión nos agota, nos descentra, haciéndonos perder el contacto con nuestras verdaderas posibilidades. Me motivaba a ver que ese mismo caudal de energía, si fuese redirigido con intención, podría abrir potenciales insospechados en nosotros. Entonces, sin decir palabra, Silo se levantó. Hizo un gesto suave con el brazo y, ante mis ojos, apareció suspendida en el aire una especie de pantalla, similar a una proyección etérea de cine o televisión. Comenzó a desplegarse una secuencia breve, casi onírica. Vi una escena, un pequeño espacio de piedra, una fogata crepitante y Silo,
mucho más joven, inclinado hacia el fuego, removiendo la leña con una rama. Su rostro era reflexivo, sumido en una contemplación profunda. Detrás de él, figuras sutiles, casi translúcidas, lo acompañaban en silencio. Sentí que lo observaban, quizás lo acompañaban o guiaban. Y comprendí. Aquel era un momento importante de su propia historia. Ahí, frente a las llamas, Silo había comprendido algo esencial sobre su plan de vida. Allí tomaba forma una dirección clara, una decisión trascendente. Su mirada era de serenidad, resuelto. Aceptaba su misión con firmeza y sin dramatismo. Iniciaba, con determinación, una nueva etapa en su camino. Más tarde supe que ese lugar correspondía al cuarto parque de estudio y reflexión, el que más adelante identificaría como Huánuco, en Perú. El lugar de piedra se corroboró que era la ermita en el parque de Punta de Vacas, Argentina. El quinto parque, Carcarañá. El viaje continuaba. Al llegar al siguiente lugar, noté que el cuerpo de Silo había cambiado. Su forma era más transparente, más brillante, resplandecía. Su presencia, aunque reconocible, parecía vibrar en otra frecuencia. Nos encontrábamos frente al portal. Silo, de pie frente a mí, aguardaba en silencio, invitándome a cruzar hacia el otro lado. En ese instante recibí mentalmente 3 números, 3 a 6, 9. Es un código, me dijo. Una clave. Pasó algún tiempo antes de comprender su significado. Meses después, supe que esos números estaban relacionados con la experiencia mítica del viaje de la heroína o del héroe, y que a su vez se hallaban presentes en el eneagrama desarrollado dentro del humanismo. El 3 representa la llegada del mentor o guía, el 6, el buscador que responde al llamado, y el 9, la transformación, la superación de lo viejo por lo nuevo. Pregunté entonces: ¿dónde están los guardianes de la puerta? Silo respondió: en el mundo antiguo, los guardianes, ya fueran leones, dragones, ángeles, demonios o criaturas híbridas, eran advertencias para quien se atrevía a cruzar el umbral. Su presencia recordaba al iniciado que la verdadera iniciación estaba por comenzar. Al ingresar, recorrería varias moradas, y de su conciencia dependería llegar al lugar que su alma anhelaba retornar. Dentro de mí sabía que, si cruzaba, nada volvería a ser igual. No habría regreso. Era una decisión voluntaria. Respiré profundamente y sentí el corazón palpitar fuertemente. He llegado hasta aquí, me dije. Mi alma desea entrar. Y crucé. Atravesé un portal transportador. En el mismo instante comprendí que algo en mí se transformaría hondamente, sin saber aún de qué manera, pero confiaba en Silo plenamente. Avanzamos por un sendero que él conocía muy bien. ¿A dónde vamos, Silo?, pregunté. Con el rostro sereno y una expresión ensimismada, respondió: mantengamos un gran respeto. Este es un lugar sagrado. Es la ciudad sagrada. No entendí del todo a qué se refería. ¿Veremos a los antiguos dioses? ¿A los espíritus? ¿A los héroes de antaño? Insistí, entre curiosa y entusiasmada. Él solo respondió con un gesto: el silencio. Era la señal de que había llegado el momento de observar. Luego se apartó suavemente y tomó otro camino, desapareciendo sin decir palabra. No sentí temor, seguí caminando por aquel sendero. Pronto llegué a un monolito, y después, a una fuente. En cada uno percibí, con una veracidad asombrosa, la memoria ancestral grabada en los elementos, el fuego y el agua. Ambas contenían la historia evolutiva de la humanidad, sus pruebas, sus búsquedas, sus renacimientos.
Entonces comprendí, como una revelación interna, que los parques de estudio y reflexión, en nuestro mundo físico, son reflejos simbólicos de un viaje personal y colectivo. Entre lo mítico, lo psicológico y lo espiritual, estos lugares permiten vislumbrar una liberación hacia una conciencia evolutiva humana. Los parques en nuestra dimensión terrenal son parecidos y a su vez no son idénticos como lo es en esta ciudad sagrada, pero sí comparten algunas características. Su propiedad son portales, recordatorios, caminos hacia la trascendencia. Continué caminando hasta encontrar una gran esfera de luz, inmensa, del cual emanaba un resplandor envolvente. Al entrar, era un salón y en el centro mismo de aquel sitio, estaba Silo esperándome. Su forma había vuelto a cambiar, pero su esencia permanecía inconfundible. Me incliné con reverencia, reconociendo su presencia. A nuestro alrededor había otras personas, o presencias, que no podía identificar, pero que sabía habían traspasado el mismo umbral. Pronto llegaron otros seres, irradiando una luz intensa y pura. Todos ellos, igual que el maestro Silo, eran seres sabios, antiguos guías, seres trascendidos. Silo se acercó y, con voz interna, me dijo: «Recuerda el árbol». ¿A qué se refería? No lo sabía, pero intuía que esa palabra era una clave, un llamado a un conocimiento aún por descubrir. Comprendí que debía buscar su significado más adelante, en el plano terrenal. Sentía que mi experiencia con el cuerpo sutil se aproximaba a su fin en esa dimensión, aunque desconocía que vendría después. Entonces, aquellos seres de luz comenzaron a emitir delicadas radiaciones, vibraciones finísimas, como si tocaran una sinfonía de energía pura. Las luces danzaban y resonaban en perfecta sincronía. Era un concierto de armonías celestes. Y, de pronto, todo se desvaneció. La esfera, la ciudad sagrada, los seres de luz, todo desapareció suavemente ante mí. Este lugar donde ocurrió la experiencia después lo identifiqué como el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, Argentina. Cuando volví a percibirme en otro salto espacio-temporal, ya estábamos nuevamente en otro parque. El retorno. De nuevo me encontré en la sala del parque, ese refugio entre árboles verdes y espacios naturales donde el canto de los pájaros parecía susurrar un verano naciente. Los tonos rojizos, amarillentos y naranjas del entorno teñían el paisaje con la calidez de una estación que despertaba. Sentí que poseía un cuerpo distinto, adaptado a esta dimensión intermedia, ni completamente terrenal ni enteramente superior. Mis sentidos permanecían agudizados, sensibles a cada detalle. Silo reapareció a mi lado, sus rasgos físicos ahora más semejantes a los que tenía en vida terrenal. Estábamos de vuelta en La Reja, Argentina. Reconocía que este era el punto desde donde todo había comenzado. Él esbozó una sonrisa pícara y tierna, consciente de que el momento final llegaba, había paz y tranquilidad. Se acercó a mí con voz firme: «Haz la imposición». Enseguida, busqué en la banca de madera el libro Mensaje de Silo, creyendo encontrar allí la instrucción para realizarla. Pero, al instante, comprendí la paradoja: no estaba en el mundo físico, no tenía el libro. Sonreí ante la absurda situación. Silo, con una mirada amable, captó mi desconcierto. Nos reímos ambos por un momento, y luego me pidió con énfasis: «Mujer, levanta tus manos». Él mismo lo hizo, demostrando el gesto con sus manos. «Ahora, haz la imposición», repitió con voz más suave. Al levantar los brazos, una poderosa transferencia de fuerza vibró dentro de mí. Corrientes de energía y vórtices de luz brotaron en todas direcciones, llenando mi ser con una luminiscencia pura, intensa y hermosa. La luz se expandió hasta inundar todo el espacio, hasta que entré en un vacío eterno, una infinitud silenciosa y plena de posibilidades infinitas.
me disgregué, volviéndome un pequeño corpúsculo integrado al todo. La fuerza era inmensa, abarcaba todo, desde lo más minúsculo hasta lo infinito. Todo lo que es y no es se fundió en una sola conciencia diáfana y pura. Paradojas convergían, ser y no ser, existencia y no existencia, colapsando tiempos y espacios en dimensiones múltiples e interdependientes. Viví la inmortalidad, esa experiencia donde ya no hay lugar ni tiempo, solo eternidad. Poco a poco fui descendiendo, retornando al cuerpo físico. El cuerpo sutil se acomodó sin esfuerzo. Era el mismo cuerpo, pero mi conciencia se había expandido, evidenciando otras realidades. Solo necesitaba reajustar mi percepción a la temporalidad presente. Esta experiencia trascendió lo cotidiano y lo conocido. La conciencia se volvió más amplia, serena y lúcida, impregnada de profunda sabiduría e integrada a otras dimensiones. El impacto permanece vivo en mí, continúo procesando y comprendiendo lo sucedido. Nuevas preguntas emergen: ¿qué es el tiempo? ¿Cómo funcionan la conciencia y las dimensiones? Y muchas más. La percepción es que viví todo esto durante días o semanas en esas otras dimensiones, pero al mismo tiempo, sucedió en un instante fugaz en este plano terrenal. El viaje fue con mi cuerpo desdoblado, y asombrosamente todo ocurrió en una sola noche inesperada. Así concluyó la experiencia, aunque el viaje continúa. Conclusión. Me reafirmé en la certeza de que la muerte no es el fin. La inmortalidad adquirió para mí un significado más amplio y profundo. Es posible acceder a una conciencia despierta mediante experiencias auténticas y trascendentes. La fuerza es ilimitada, transferible y está en todo y en todos. Sus posibilidades se expanden constantemente, algunas aún incomprensibles, pero con la confianza de que avanzamos paso a paso. Aspiraciones finales. No considero que esta experiencia haya concluido, por el contrario, sigo procesando la información, recuperando memorias y enfrentando nuevas fases en la búsqueda de lo trascendente. Desde aquel 2020 hasta hoy, continúo meditando, investigando y desarrollando todo lo que Silo transmitió y legó a la humanidad. Sus charlas, documentos, escritos y videos son piezas esenciales para seguir aprendiendo. Quiero que quien lea estas palabras pueda sacar sus propias conclusiones. Me alegrará si logro aportar algo para el bien mayor. Si rompo esquemas, que sea también positivo. Confío en que nadie me censurará ni juzgará, porque no me permito autocensurarme ni negar algo tan valioso como esta experiencia. El respeto es lo ideal. Sería contradictorio no honrar al maestro Silo y sus enseñanzas, quien me permitió vivir esta conciencia ampliada. Sabemos que lo sagrado y lo trascendente escapan a las limitaciones del lenguaje, conceptos y creencias o dogmas, tienen la cualidad de ser no éticas e inefables, pero gracias al doble o alma, creo firmemente que todos podemos acceder a información y verdades, revelaciones que en este plano podrían ser inaccesibles o complejos de ser comprendidos. Nuestra humanidad está en un proceso interesante en cuanto al acceso a muchos conocimientos valiosos y grandes avances científicos. Sin embargo, es lamentable que a veces también esté el planeta cargado de sufrimiento y desesperanza, pero si el ser humano reconoce que tiene la facultad de dar dirección a los cambios activamente, se puede manifestar en todos los ámbitos esa utopía y nueva realidad, una nueva humanidad. Recordemos que si empezamos por nosotros mismos, podemos ser protagonistas de grandes transformaciones, creando una singularidad interna y un salto externo hacia ese nuevo mundo y nueva humanidad tan anhelada. Hoy en día, después de años de la experiencia, surgen en mí nuevas comprensiones, respuestas que a veces la ciencia o las prácticas espirituales confirman. Sigo buscando,
creciendo con el intercambio y acercándome cada vez más a la conciencia misma. Reconozco que existen nuevas preguntas, y otras son intuiciones certeras. Lo permanente ha sido partir desde lo simple y lo profundo, con el impulso expansivo e ilimitado de la fuerza que me guían. Continúo compartiendo con amor y esperanza con quienes necesiten las ceremonias del mensaje de Silo. Ese es mi pequeño y gran aporte. Gracias. No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra, y en los infinitos mundos. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. Mensaje de Silo, el camino.